Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Buen día, profe. Bien, ¿y usted? Buen día, doctora. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, Sí. Está bien, ¿y vos? ya estamos en la recta final ya, ¿eh? Falta poquito para todo, ¿eh? Ya están por el lunes, ¿no? Histología es el lunes, ¿está bien? Martes, ¿Correcto? para nosotros de Comisión 117. Ah, bueno, pero el escrito cambia de día, pensé que rendían todos el mismo día, el Martes, profe, temprano, a martes, las 7, sí. a las 7 de la mañana. Sí, ¡Oh, qué temprano! sí. Buah. Bueno, así que me imagino que este fin de semana va a ser exclusivo para todo para histología y bueno, después esperemos. Creo que la idea es para el grupo Abril que rindan en la semana los orales en la semana del 11 y no del 4. Ay, qué bueno, Eh, profe. en, en esta semana, o sea, yo creo que va a ser casi seguro, pero no está la confirmación oficial. En la semana va a salir, seguramente lo van a subir al aula, pero la idea es que capaz es que el grupo marzo rinda en la semana del 4 y el grupo abril rinda en la semana del 11. Esa es la, Estaría buenísimo, profe. Ojalá, si yo les Sí, diría que con muchas posibilidades de que sea, pero bueno, se necesita la confirmación oficial, por eso todavía no se ha publicado nada. ¿Mm? Bueno, llegamos al último de los temas. Entonces, el miércoles habíamos visto anatomía del oído, la vía de la audición, la vía vestibular y hablamos de olfato. Hoy vamos a dedicarnos a visión y a gusto. ¿Mm? La semana que viene, por suerte, tenemos semana de repaso, hay tanto clases de trabajos prácticos como Zoom. Les voy a hacer un repaso que van a ir apareciendo preguntas. A ver ustedes qué les va a venir muy bien para ver en qué están más flojos. Después va a aparecer la respuesta, pero vamos a ir haciendo repaso, todo con preguntas, que me parece lo más útil para ustedes. ¿Mm? Bueno, muy bien, vamos. Esperen que nos vamos a la clase. Muy bien. Bueno, se ve bien, ¿no? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, profe. sí, profe. Bueno, vamos a empezar entonces primero hablando de la anatomía, como hicimos con oído, ¿no? Vamos a hablar primero de la anatomía del ojo, que van a ver en el trabajo práctico que hay un par de maquetas para ver. Comenzamos entonces. Muy bien, la pared del ojo, o también podemos decir globo ocular, que es correcto, tiene tres túnicas, ¿eh? Una túnica externa, una túnica media y una túnica interna. Vamos a ver cómo está conformada cada túnica y eso lo van a tener que buscar en la maqueta, ¿sí? La túnica más externa va a estar conformado por la esclerótica. La esclerótica es lo blanco del ojo, lo que vemos de color blanco, esa es la esclerótica, ¿eh? Es una capa fibrosa, es la capa externa, entonces es una capa fibrosa. Y vamos a tener la córnea, que ahora vamos a ver, es una membrana transparente, ahora lo vamos a ver. Esa es la túnica externa, esclerótica y córnea. Luego tenemos la túnica media, que podemos resumirlo en una sola palabra, que es úvea. Y esa úvea está formada por coroides, también que va a ser una membrana, el llamado cuerpo ciliar y el iris. El iris es lo que tenemos de colores, ¿sí? Algunos afortunados de color azul o celeste, otros más clásicos, marroncitos, ¿sí? Eso es el iris. Y la túnica interna, obviamente, lo más importante de todo, que es la retina. Sin retina no vemos absolutamente nada. Esa va a ser la capa más importante de todas. Entonces, ahí tenemos las tres túnicas. Vamos a comenzar hablando una por una. Comenzamos por la túnica externa.
como les dije recién, el blanco del ojo. La esclerótica es una membrana resistente, fibrosa, de color blanco, y ahí justamente se insertan todos los musculitos del ojo que nombrábamos en la clase de pares, los que inervan el tercero, el cuarto y el sexto par. Bueno, todos esos musculitos están insertados en la esclerótica. Y tiene dos aberturas. Una abertura anterior, una abertura anterior para la córnea, que ahora vamos a ver, y una abertura posterior, como pueden ver acá en el dibujo, para el paso del nervio óptico. El resto, ven, es la capa más externa de todas. Esa es la esclerótica. Pero con dos aberturas. La abertura anterior para la córnea, la abertura posterior para el nervio óptico. El nervio óptico nace en la retina, lo va a formar una de las capas de la retina. ¿Vieron ojos ya en histología? ¿Vieron las capas de la retina? ¿Se lo vieron ya? Aún no, profesor. No, todavía no. Bueno. La córnea acá se ve muy bien, en esta imagen ahí pueden verla muy bien. Es una estructura transparente que va a estar, es el elemento más anterior del globo ocular. Parece que si ven en esta imagen, parece como si fuera una lente de contacto, ¿ven? Justamente es esta, aquí está, ahí está coloreadito en verde, así pueden ver la ubicación. Está adelante de todo, es el elemento más anterior del ojo, la córnea. Por eso a veces puede lesionarse, vieron que algunas veces dicen, uy, tiene una úlcera en la córnea, y bueno, es el elemento más anterior, pero no la vemos porque es transparente. ¿Qué función cumple la córnea? Bueno, justamente permite la entrada de luz, permite la entrada de luz, y la otra es brindar protección. Justamente, fíjense, acá tenemos el iris, lo que les dije que era la parte de color del ojo. Eso le va a brindar, justamente protege al iris y al cristalino. El cristalino es esto que ven acá, que ahora vamos a ver en breve. Este es el cristalino, esto que está acá. Entonces, miren, acá está el iris, este es el iris y este es el cristalino. Entonces, por un lado deja pasar la luz y por el otro lado cumple una función importante de protección. Esa es la capa externa, entonces, esclerótica, córnea. Ahí lo volvemos a ver, en esta imagen, ahí se ve muy bien. ¿Ven? Esto es esclerótica, recuerden dos aberturas, la abertura posterior por el nervio óptico y en la abertura anterior, esta estructura transparente, que es la córnea, y ahí brindando protección, como dijimos. Ahí vemos el iris y esto es cristalino. Bueno, nos vamos a esta túnica media, que podemos resumirla en una sola palabra, pero sepan bien los tres componentes, ¿sí? Como dijimos, coroides, la membrana coroides, ahí en este corte, ven acá está, esto sería esclerótica, ¿ven? Entonces, ahí tenemos coroides, la membrana coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Esto es esclerótica, entonces, bueno, ¿cuáles son las capitas que siguen? Membrana coroides, cuerpo ciliar, iris. Muy bien, esta membrana coroides, vamos ahí a ubicarla, fíjense, ahí habíamos visto que era la esclerótica, bueno, acá cortamos, fíjense, tenemos esclerótica, después tenemos la membrana coroides, que es muy vascularizada, como pueden ver, y esta capa es la retina, es justo la que nos queda en el medio, entonces, esta membrana coroides está ubicada entre la esclerótica, que estaría por fuera, y la retina, que está por dentro. Ven, ahí en el corte se ve muy bien. Esclerótica, membrana coroides, retina. Como les puse acá, es la capa más vascularizada, a simple vista pueden verlo. Y obviamente, siempre es importante la sangre porque sabemos que nos aporta oxígeno, nutrientes. Entonces, ¿cuál es? Por eso se dice que es una capa vascular, esta túnica media es una capa vascular. Y justamente se van a ubicar acá, en la membrana coroides. Entonces, entre esclerótica y retina. El cuerpo ciliar, nosotros ya esta palabrita ciliar ya la hemos nombrado, ¿sí?
El cuerpo ciliar está formado, por un lado, por el músculo ciliar, que era inervado por qué par craneano. Tercer ¿El? par. Muy bien, el tercero, perfecto, el tercer par. Justamente el músculo ciliar, lo habíamos visto, que participa en lo que es la acomodación, lo que yo les decía, cuando queremos hacer foco, lo que tenemos la visión cercana, y después levantamos la vista y vemos algo que está más lejos, nos permite hacer foco, lo que llamamos la acomodación. Eso es completamente autónomo. Va a estar formado entonces por el músculo ciliar que participa en la acomodación y por los llamados procesos ciliares que van a originar el humor acuoso, que ahora vamos a ver qué función cumple. Ahora vamos a hablar entonces de estos humores. Ahí podemos marcarlo, ahora lo vamos a ver en otra imagen. Ahí está el cuerpo ciliar. Entonces, dos componentes. El músculo ciliar, recuerden, función autónoma, eso está dado por el tercer par, y los procesos ciliares. ¿Sería una función simpática o parasimpática la de la acomodación? ¿Qué me dirían? Parasimpática. Muy bien, exactamente. Esa es una función parasimpática. Muy bien, sí me gusta. Y después tenemos el iris, justamente este disco circular, que es el que le da el color a nuestros ojos. Y ahora lo vamos a ver en la imagen. Adelante está la córnea, inmediatamente por detrás el cristalino. Lo que presenta en el centro es la pupila, que la pupila es un agujero. La pupila es un agujero y es justamente la que regula la cantidad de luz que entra en el ojo, como ya sabemos, ¿sí? Si salimos a un lugar muy iluminado, la pupila se achica, lo que llamamos, ¿cómo se llama cuando se achica la pupila? ¿Nadie? Dilata. No, no. Cuando la pupila se hace chiquita porque hay mucha luz, eso tiene un nombre. Desculpe, profe, entendi errado a pergunta. Profe, puede ser el movimiento de el núcleo autónomo iridio constructor. Bueno, pero ¿cómo se llama? Está bien, eso es correcto, pero Constricción. bueno, eso es la iridoconstricción, pero tiene un nombre puntual que es Miosis. miosis, ¿sí? Y cuando estoy en un lugar oscuro y se dilata la pupila, ¿eso cómo se llama? Lo opuesto a miosis, ¿cómo se llama? Midriasis. Eso sería la iridodilatación. ¿Sí? Igual en un ratito tenemos que ver las vías, no se preocupen. Así que lo vamos a volver a nombrar. Pero está bueno ya hacerse amigo de estos nombres nuevos. Miren acá, miren qué bien se ve, miren esta imagen, ¿ven? Acá podemos ver el iris y fíjense la pupila, es un agujero. Nosotros lo vemos como un punto negro, está bien, tiene ese color, pero es un agujero. Entonces, miramos acá. Dijimos entonces, ¿ven? Ahí está el iris, ahí tenemos la pupila, ahí ven. Y acá tenemos el cristalino. Dijimos que el iris está entre adelante, esto habíamos visto que era la córnea. Por delante del iris tenemos la córnea, esta estructura transparente. Y por detrás tenemos el cristalino. ¿Sí? Vamos viendo entonces, esto era la esclerótica, esto era la córnea, la capa externa, y en esta capa interna tenemos la membrana coroides, que se ubica entre esclerótica y retina. Recuerden que era la membrana más vascularizada, ¿sí? Acá hacia adelante, recuerden el iris con la pupila y los llamados procesos ciliares con el músculo ciliar. Y la capa, lo que decimos, la capa más importante, que es la retina, es la capa nerviosa, ¿sí?
Gracias a ella podemos ver, ahora tenemos que ver la vía óptica, vamos a ver la gran participación que tiene la retina en esto. Les preguntaba lo de histología, porque bueno, en histología van a ver que la retina está formada histológicamente por 10 capas. Para anatomía y por la vía óptica nos interesan 3 de esas 10. Seguramente en histología van a tener que conocer las 10 capas. Para nosotros, para anatomía, nos interesan 3, fundamental para la vía óptica. Las 3 capas que nos interesan son la segunda capa, que es donde están los receptores. Ya sabemos que tanto las vías sensitivas como sensoriales, la vía comienza en un receptor que es el que capta el estímulo, ¿sí? Bueno, en la segunda capa tenemos los conos y bastones. Y ahora cuando veamos la vía vamos a ver, hay una diferencia entre unos y otros, ¿sí? Pero son los que van a captar los estímulos de la luz. Esa es la segunda capa. Otra capa que nos interesa va a ser la sexta capa, llamada granulosa interna. Ahí se ubican las llamadas células bipolares, que es la primera neurona de la vía. Y la última capa que nos interesa a nosotros es la octava capa. La octava capa es la capa ganglionar. Ahí fácil se ubican las células ganglionares. Esa es la segunda neurona. Y justamente los axones de estas células ganglionares forman nada más ni nada menos que el nervio óptico. Entonces, estas 3 capas no me las puedo olvidar. Vamos a repetir ahora con la vía, pero recuerden, los conos y bastones en la segunda capa, las células bipolares en la sexta, primera neurona de la vía óptica. Octava capa, las células ganglionares, segunda neurona de la vía óptica, subrayado con colores, los axones de las células ganglionares son las que forman el nervio óptico. La vía óptica es muy famosa, tranquilamente se sientan en el trabajo práctico y la primera pregunta es vía óptica. Como les dije, no porque no las veamos en la clase grande de vías, estas no se las van a tomar. La vía de la audición, la vía auditiva y la vía óptica son muy tomadas también. Son las 2 más preguntadas, la vía auditiva y la vía óptica. Después, bueno, si le toman la vía vestibular o la de iridoconstricción, bueno. Pero las 2 más populares es esa, la vía auditiva y la vía óptica. Ahí tenemos entonces, dibujito que capaz les sirva también después para histología. Ahí tenemos los conos y bastones que le hacen honor al nombre. Esos son los conos. Y ahí tenemos los bastones. Unos van a ser para la visión diurna, otros para la visión nocturna. Uno nos van a permitir ver colores y otros nos permiten ver la visión en blanco y negro. Muy bien. Ahí tenemos las células bipolares. Y aquí abajo, las ganglionares. ¿Está? 3 capitas que nos interesan mucho. Muy bien. 2 detalles que tiene la retina. Por un lado, les pueden preguntar, ¿qué es la papila óptica? ¿Qué es la mácula lútea? Bueno, la papila óptica es el lugar por donde sale el nervio óptico. El nervio óptico nace en la retina. Como dijimos, nace en la octava capa de la retina. Bueno, ese es el llamado punto ciego, es el lugar por donde nace el nervio óptico y eso se lo conoce como la papila óptica. Y la mácula lútea, o mácula amarilla, más popularmente se llama mácula lútea, está ubicada bien en el sector posterior del globo ocular y justamente se dice que es la zona de visión nítida, la zona de máxima visión, la que, como yo les puse acá, registra, si yo tengo buena vista, el objeto más pequeño, el detalle. Y eso cuando le hacen, cuando se hace un fondo de ojo, no sé si les hicieron alguna vez, cuando se hace un fondo de ojo, eso se puede ver muy bien. Se ve la papila óptica, se ve la mácula lútea.
Entonces, ahí tenemos, como dijimos, el lugar, ¿ven? La papila óptica, el lugar por donde nace, es el punto ciego, el lugar donde emerge, donde sale el nervio óptico. Y justamente Profe, también cerca, ¿se cortó? No. no, permiso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿El nervio óptico es formado por lo cuerpo vítreo? No, No, pero, ¿qué tiene que ver? no, espera. El nervio Estaba óptico lo mirando forma acá. la retina. No, es tacho óptico. ¿Tiene que ver alguna cosa? El tallo óptico, Conducto óptico, del conducto óptico. pero el conducto óptico Fisura es, óptica. conducto óptico es el lugar, es el orificio del cráneo por donde sale el nervio óptico. Sí, gracias. En la vía óptica vamos a hablar en detalle del nervio óptico, ahí se Ya, habla bien. tacho óptico, ¿no? Que forma primero. Eso, de nervio óptico tenemos que hablar en vía óptica, bien en detalle. Sí, gracias. Entonces, la mácula lútea, como dijimos, ubicada ¿ven? Cerca de en la parte posterior del globo ocular, es la zona de máxima visión, la que me permite justamente detectar un movimiento, un pequeño detalle, por eso se dice que es la zona de visión nítida. Y justamente en un fondo, no sé si lo hicieron alguna vez, que le colocan unas gotitas para dilatar, y después lo miran con este aparatito, esto se llama oftalmoscopio, y bueno, al ver la retina, ahí se ven, ¿ven? Eso es lo que van a ver. Cuando uno ve la retina, vemos esto, ¿esto qué es? Bueno, ahí tienen la papila óptica y la mácula lútea. Obviamente, la retina va a estar irrigada por la arteria oftálmica. Recuerdan que es una rama colateral de la carótida interna, que yo les dije muy, muy importante. Y bueno, da varias ramas la arteria oftálmica, pero la más importante, la arteria central de la retina, que fíjense que por dónde va, miren, por dentro del nervio óptico, ¿ven? Miren, ahí está el nervio óptico, ahí está, ¿ven? Esa es la arteria central de la retina, rama de la oftálmica, fundamental para nuestra visión, y fíjense que atraviesa al nervio óptico. Bueno, vamos al contenido. Por ahora hablamos de las túnicas, de las capas del globo ocular. Ahora, ¿cuál es el contenido? Bueno, algo que habíamos nombrado, que es el cristalino, también conocido como lente, pero no se utiliza, siempre vamos a hablar de cristalino, ahora vamos a ver qué función cumple, y el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es lo que justamente va a mantener extendido al globo ocular. El cristalino, ahora vamos a verlo acá, ahí está, ahí lo volvemos a ver, ¿ven? Habíamos dicho que estaba justamente inmediatamente por detrás del iris y la pupila, ¿sí? Ahí lo podemos ver, y justamente se le dice lente porque tiene una formita así como una lente biconvexa. Es avascular el cristalino, y como les puse acá, está por detrás, ahí vemos bien, de lo que es la pupila, por detrás del iris, y de las cámaras, eso se los voy a mostrar en otra imagen, que es esto de cámara anterior y posterior. Y adelante, esto que ven acá de celeste claro, eso es el cuerpo vítreo. Entonces, sobre todo atrás del iris y la pupila, y por delante de lo que llamamos el cuerpo vítreo. El cristalino también participa en lo que es la acomodación. Entonces, aumenta o disminuye, o sea, se hace más gordito o se hace más finito, el diámetro antero-posterior, y eso también participa en lo que es la acomodación. Hay una patología muy frecuente del cristalino, que se empieza a opacificar. ¿Cómo se llama esa patología tan frecuente? Las cataratas. Exactamente. La opacificación del cristalino es lo que llamamos cataratas, ¿sí? Justamente la causa más frecuente se ve en la gente mayor, y eso permite, o sea, justamente, disminuye mucho la agudeza visual.
Obviamente, estas imágenes que yo les puse, esto es una catarata muy avanzada, ¿sí? No hace falta llegar a esta instancia para ir a una cirugía. Disculpe una Entonces, pregunta. en la cirugía se saca el cristalino y se pone como entre comillas, un cristalino artificial. Se coloca una lente, por eso se le dice lente también al cristalino. Se coloca una lente que lo reemplaza, que inclusive se puede colocar con aumento, y entonces se mejora muchísimo la visión. Disculpe una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre glaucoma y la catarata o es lo mismo? No, glaucoma, no, yo no soy oftalmóloga, el glaucoma es el aumento de la presión ocular. No tiene nada que ver. El glaucoma es el aumento de la presión ocular. Cataratas es lo que te mostré recién, se opacifica el cristalino. ¿Sí? Gracias. Bueno, muy bien. El cuerpo vítreo, acá lo tenemos, ¿ven? Miren, todo esto es el cuerpo vítreo. Está justamente por detrás del cristalino, está entre el cristalino y la retina. Y en su interior contiene una sustancia que parece gelatina, propiamente parece gelatina, y eso se llama humor vítreo, y es lo que les decía, es lo que va a mantener extendido al globo ocular. Por nosotros el globo ocular, si lo ven solo, es como una bolita, ¿sí? Bueno, en su interior, lo que lo mantiene extendido, justamente va a mantener extendida la retina, que es lo que más nos interesa, eso se llama humor vítreo. Está contenido en el cuerpo vítreo. Cuerpo vítreo, entonces, como vemos en la imagen, por detrás del cristalino, entre el cristalino y lo que vemos de color amarillito, que es la retina. Muy bien. Y nos va a faltar, hay otro humor. Uno es el humor vítreo y hay otro que es el humor acuoso. Vamos a ver acá. Yo les dije que había una cámara anterior y una cámara posterior. Bueno, la cámara anterior es esto que le estamos viendo acá. ¿Ven? Esta era la córnea, esa membrana transparente que estaba por delante del iris. Entre la córnea y el iris, entre la córnea y el iris, eso lo llamamos cámara anterior. La cámara posterior es más chiquitita, como la pueden ver ahí, y está entre ¿qué? Entre el iris y el cristalino. La anterior entre la córnea y el iris. La posterior entre el iris y el cristalino. ¿Y qué contienen? Contiene humor acuoso, el nombre lo dice, no es una sustancia gelatinosa, parece agua, por eso humor acuoso. Y eso sirve para nutrición, para lubricar. Entonces, el humor vítreo en el interior del cuerpo vítreo. El humor acuoso en estas pequeñas cámaras, cámara anterior, cámara posterior. Y justamente los dos sirven para lo que les decía, eso mantiene extendida la retina, mantiene esa forma del globo ocular y eso tiene una suficiente presión que impide que el globo ocular no estalle, no explote. Profe, ¿para qué sirve este conducto hialoideo? Es la parte central del ojo. Que yo sepa nada trascendente, por lo menos ninguna función trascendente. Ni siquiera se Ok. menciona dentro de las estructuras clásicas de anatomía, ni siquiera se lo nombra, así que nada Ok. importante. Es Por lo porque menos que yo sepa, Ahora sí, claro. descubrieron algo, ¿viste? Por eso te digo, yo oftalmóloga no Ok. soy, pero no, por eso ni siquiera se lo menciona, así que. Bueno, entonces, repasito final, hacemos un repasito final de la estructura del ojo. Recordamos entonces, 3 túnicas. La túnica externa, que dijimos que era fibrosa, recordamos la capa más externa, la esclerótica. Recordemos que tenía 2 aberturas. Una abertura anterior para la córnea y una abertura posterior para el nervio óptico.
Recordemos entonces que la córnea es la estructura más anterior que tiene el ojo, es transparente y se ubica por delante del iris. Por un lado brinda protección, por el otro lado deja pasar, como dijimos, los rayos luminosos. Después venía la túnica media, que podíamos resumirla en una sola palabra, y dijimos que era la úvea. Recordemos entonces, de color rojo, aquí, la membrana coroide, recuerdan que es una capa muy, muy vascularizada, ¿sí? Y se encontraba justamente, como vemos acá, entre la esclerótica y la retina. Esa es la membrana coroides. Luego teníamos el cuerpo ciliar, donde teníamos el músculo ciliar y los procesos ciliares, músculo ciliar que participa en la acomodación y los procesos ciliares que son los que fabrican el humor acuoso que mencionábamos recién. Y por último, el iris, ese disco circular que da color a nuestros ojos, y ese agujero central que presenta el iris, que es la pupila. Y finalmente, la túnica interna, la capa interna, la más importante de todas, de color amarillo, que es la retina. Y recuerden que el nervio óptico nace de la retina, puntualmente lo forman los axones de esas células que eran las células ganglionares y están en la octava capa de la retina. ¿Sí? Contenido, el contenido del globo ocular, como dijimos, el cuerpo vítreo que contiene en su interior el humor vítreo, que tiene una sustancia gelatinosa, y el cristalino o lente, que también participa en la acomodación. Para hacer eso, ven que acá se ven como una especie de fibritas, eso van a tirar del cristalino y eso aumentando o disminuyendo el diámetro. Como dijimos, diámetro siempre antero-posterior. ¿Sí? Eso sería un poco un resumencito de lo que hemos dicho. ¿Está? Muy bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna preguntita? ¿No? Bueno, y después tenemos los anexos del ojo. ¿A qué llamamos anexos del ojo? Obviamente a las cejas, a las pestañas. ¿Qué función tienen las cejas? ¿Para qué tenemos esos pelitos arriba del ojo? Protección. ¿Protección de qué? Contra o sudor, profe. ¿De él? De partículas extrañas en... No. Puntualmente está para algo así. Protección sí, pero va a impedir que algo no ingrese en el ojo. Pero no sería una partícula extraña, es ¿El algo que... sudor? De sudor, exactamente. Vieron que la frente es un lugar cuando hace calor, enseguida... Ay, tengo la frente... Bueno, justamente para que las gotas de sudor lleguen a la ceja y bueno, así tiene esa formita la ceja curva, para que las gotitas de sudor después vayan por la región lateral de la cara y no ingresen en el ojo. El sudor es ácido. Esa es la función que tiene las cejas. Bueno, y las pestañas sí, obviamente, protección para el polvo, todo lo que quieran. Bueno, los párpados, ¿sí? Los párpados son membranas. ¿Cuántos párpados tenemos en total? 4. 4, exactamente, no 2. Tenemos 2 párpados superiores y 2 párpados inferiores. ¿Vieron dónde se hacen las bolsas? Bueno, esos son los párpados inferiores. 2 párpados superiores, 2 párpados. Lo común es pensar que no, el párpado es el que se abre y se cierra, y son solamente 2. No, son 4 en total. 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, el párpado obviamente también cumple una función, una importante función de protección, justamente. ¿Por qué dormimos con los ojos cerrados? Bueno, porque si no el globo ocular se secaría demasiado y eso sería realmente muy, muy molesto. Bueno, luego tenemos la conjuntiva. Otro anexo del ojo es la conjuntiva. Es una membrana muy, muy, muy finita, transparente, que es la parte, digamos, si yo levanto el párpado, sería la parte interna del párpado.
es la que, bueno, muchas veces se infecta y tenemos las famosas conjuntivitis, que están molestas, me arde el ojo, me pica. Esa es la conjuntivitis. Es la membrana que tapiza internamente al párpado. Esa es la conjuntiva. Y obviamente los músculos, ¿eh? Obviamente los músculos, los que nos permiten, todos los que eran músculos voluntarios, que nos permiten dirigir la mirada hacia donde queremos, todos los músculos que ya habíamos nombrado. También es un anexo del ojo, y también el aparato lagrimal. Constantemente la superficie del globo ocular está bañada en lágrimas, eso es constante. Otra función parasimpática. ¿Qué nervio tiene que ver con la secreción lagrimal? El paciente El par facial. 7, exactamente, el facial, exactamente. Bueno, los musculitos, como recordamos, ¿sí? Teníamos 4 músculos rectos, el recto superior para mirar hacia arriba, el recto inferior para mirar hacia abajo, el externo, ¿se acuerdan? Que era el que inervaba el abducen, el sexto par, que era el movimiento justamente de abducción, que lleva el ojo hacia afuera, el recto interno hacia adentro, 2 músculos oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. El oblicuo superior es hacia abajo y afuera, en tanto el inferior es arriba y afuera. Y me faltaría uno, que no se olviden, había otro, pero ya no es propio del globo ocular, que es el elevador del párpado, si repasamos, ¿sí? Pero estos son los propios, los que se insertan en la esclerótica, como habíamos mencionado. Todos estos voluntarios. Ahí repasamos entonces. La mayoría inervados por el tercer par, como mencionábamos recién, el recto lateral o externo, el abducens, y el oblicuo superior, el cuarto par, el troclear o patético. Todo esto ya lo sabíamos. ¿Sí? Bueno, el aparato lagrimal, no es tan sencillo como parece el aparato lagrimal. ¿Dónde está la glándula lagrimal? Bueno, está ubicada dentro de la órbita, como vemos en la imagen, en el sector súpero externo. Ahí está, súpero externo. Entonces, constantemente se van secretando lágrimas. ¿Cómo llegan las lágrimas a bañar la superficie del ojo? A través de unos pequeños conductitos que ahí ven, que llamamos conductos excretores. Ahora, es muy poquita cantidad de lágrimas y esos van a ser, o sea, no nos caen las lágrimas por la cara, porque eso hace todo un circuito. Entonces, por los conductos excretores bañan la superficie del globo ocular. Después van a ser captados, si se acercan bien a un espejo y miran en detalle, van a ver que en la parte interna, vamos a ver que hay 2 pequeños agujeritos. Ustedes que tienen buena vista, los van a poder apreciar bien. Esos se llaman puntos lagrimales. Entonces, las lágrimas siguen la dirección que vemos de aquí en la flecha, bañan el globo ocular y se dirigen hacia estos puntos lagrimales. De los puntos lagrimales vienen esto que llamamos canalículos lagrimales. ¿Ven? Son como dos pequeños conductitos. Estos son los canalículos lagrimales. De ahí se dirigen a lo que vemos acá, a este sector más dilatado. Esto se llama saco lagrimal. Y por este conducto lazo lagrimal, ¿a dónde van? A la nariz. Y de paso sirve para mantener húmeda lo que es nuestra mucosa nasal. Ahora, obviamente, cuando lloramos, no da abasto este sistema, porque se produce mucha cantidad de lágrimas, y sí empiezan a caer las lágrimas por la mejilla. Pero en condiciones normales, como estamos ahora, ese es el camino que hacen las lágrimas. Entonces repasamos. Glándula lagrimal, inervada, su secreción, la inervación secretoria, como sabemos, por el séptimo par. Entonces, las lágrimas llegan al globo ocular a través de los conductos excretores. De allí se dirigen hacia lo que sería el ángulo interno del ojo, donde están estos 2 pequeños puntitos, puntos lagrimales.
Y a través de estos dos pequeños conductos, ven que tienen como la forma de un arco, que llamamos canalículos, estos son los canalículos lagrimales, van a llegar primero a esta zona dilatada, que es el saco lagrimal, y a través de este, que es el conducto nasolagrimal, llegan a la nariz, a las fosas nasales. Otra función parasimpática. Bueno, muy bien. Llegamos entonces a las vías, Vamos a las vías. Vía óptica. Vía óptica. Bueno, como ya habíamos mencionado, ¿dónde va a comenzar? Bueno, comienzan los receptores que captan los estímulos de la luz. Los receptores, como habíamos dicho, son los conos y bastones que están en la segunda capa. Los conos captan los colores, por eso se dice visión diurna. Colores, lugares así de mucha luz, de día. Bastones, los bastones es la visión nocturna, como les había adelantado, es para ver en blanco, negro o el matiz que hay entre ellos, ¿sí? Entonces ahí pueden ver, justamente los que vemos de colores son los conos, y estos que parecen como una especie de un palito, esos son los bastones. Entonces los bastones, visión nocturna, vista en blanco y negro. Los conos, visión diurna, visión en colores. Ubicación, segunda capa de la retina. La primera neurona, como dijimos, ¿sí?, está en la sexta capa de la retina y son las células bipolares. Células bipolares, sexta capa de la retina. Ahora seguimos siempre en retina. La segunda neurona, entonces, va a hacer sinapsis, como dijimos, con las células ganglionares. Células ganglionares, que se ubican en la octava capa de la retina. Entonces, ven, ahí tenemos un poco el caminito, ¿ven? Ahí tenemos los receptores que van a hacer sinapsis con las células bipolares y las células bipolares con las células ganglionares. Todo esto en la retina. Y ahora viene la parte más importante. Los axones de las células ganglionares que forman, acá ya lo estamos viendo, el nervio óptico. El nervio óptico. Muy bien. Ven que acá en el dibujo dice fibras del nervio óptico. Bien. Nervio óptico, como habíamos visto en las imágenes del ojo, sale por la parte posterior del ojo, el nervio óptico, y el nervio óptico va a estar formado por fibras nasales y fibras temporales. Cuando cursen oftalmo le van a hablar de los campos visuales. Yo voy a tener los campos más externos, son los campos temporales, y los más internos son los campos nasales. Entonces, cada nervio óptico va a estar formado por fibras nasales y fibras temporales. Ese es un detalle muy importante. Acá tenemos entonces un resumencito de lo que dijimos recién. ¿Dónde estaba la primera neurona? Eso se los conoce como fotorreceptores. Foto significa luz. Son fotorreceptores. Primera neurona, como dijimos, las células bipolares, sexta capa, células ganglionares, y ahí vemos, se forma el nervio óptico. Hasta acá llegamos. Muy bien. Entonces, atención. Fíjense, ahí ya se forma el nervio óptico que abandona la órbita. ¿Por dónde? Justamente por el agujero óptico. El nervio óptico va a abandonar la órbita, se va a ir hacia atrás. Acá está lo que les decía recién, ¿ven? De color azul, las fibras temporales, que es el campo visual externo.
de color rosa, las fibras nasales que corresponden al campo visual interno. ¿Sí? Acá viene la famosa decusación. Se forma el quiasma óptico, lo nombramos varias veces porque decíamos que, ¿se acuerdan que el polígono de Willis rodeaba el quiasma óptico? Bueno, pero un detalle importante es este, el quiasma óptico, que acá ustedes pueden ver, ¿sí? El quiasma óptico es la decusación, pero de las fibras nasales, Solamente decusan las fibras nasales, subrayado con colores. O sea, quiasma óptico, clásicamente uno dice, bueno, es la decusación de los nervios ópticos, perfecto. Pero si estoy hablando de vía óptica, tengo que aclarar que la decusación es exclusivamente de las fibras nasales. Muy bien. ¿Cómo se continúa esto? Bueno, del quiasma óptico se continúa con lo que se llama cintilla óptica o tracto. Es lo mismo, cintilla o tracto óptico. Entonces, ¿cómo está conformada la cintilla óptico o tracto óptico? Obviamente va a estar por las fibras temporales del mismo lado, porque estas no decusan, y las fibras nasales del lado opuesto. ¿Sí? Acá en el dibujito se ve claramente. Entonces, esta es la fibra temporal que no decusa. Entonces, la cintilla óptica está formada por la fibra temporal del mismo lado y la fibra nasal, sí, del lado opuesto, del lado contrario. Así que tenemos nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica o tracto óptico, como les guste más. ¿Estamos? Eso muy importante. Ahora, justamente como resultado de este entrecruzamiento, cada hemisferio cerebral recibe información visual del campo visual contralateral. Pasa un poco lo mismo que pasaba como hablamos con algo de cuando vimos la vía auditiva. Entonces, al haber este cruzamiento, cada hemisferio, eso lo van a ver bien en oftalmo, hay un montón de lesiones según dónde es la lesión, si en el nervio, en el quiasma, en la cintilla, entonces lo van a ver en oftalmo. No los voy a volver locos con eso. Pero sepan bien la vía. ¿Y dónde vamos a tener que ir ahora? ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿Dónde va a seguir esto? Tenemos que ir como siempre, tenemos que ir a la corteza visual. Entonces, ¿por dónde vamos a pasar? Al tálamo. Al tálamo. ¿Cómo se llamaba el núcleo del tálamo de la vía Los auditiva? cuerpos geniculados. Bien. ¿Cuál era el de la vía auditiva? Externo. El Externo. interno. Bueno, acá va a ser el externo. Acá tenemos el quiasma óptico, como habíamos dicho antes. Esto es nervio óptico saliendo de la órbita. Eso es quiasma y estas son las cintillas o tractos. ¿Sí? Ahí lo volvemos a ver. Hemos visto varias veces estas imágenes. Pero recuerden, solo decusan las fibras nasales. No se olviden de ese detalle. Bueno, como siempre, puerta de entrada a la corteza, el tálamo y, como dijimos, cuerpo geniculado externo. El interno es el de la vía auditiva. En la vía auditiva se formaban las radiaciones auditivas. Acá se van a formar las radiaciones ópticas o tiene este otro nombre medio complicado, haz o fascículo genículo calcarino. ¿Qué significa? Que va del cuerpo geniculado a justamente la corteza occipital en la cisura calcarina. Eso significa que del cuerpo geniculado, quieran decir radiaciones ópticas, se acepta también. Y tenemos que llegar a la corteza visual atravesando, como siempre, cápsula interna, brazo posterior. La vía auditiva, ¿por qué sector del brazo posterior iba?
¿Se acuerdan? No era. El lentículo talámico no era. Retrolenticular, profe. ¿Cuál? No te escuché. ¿Pues me dijiste el? Retrolenticular. No. La vía auditiva iba por el sector sublenticular. La que va a ir por el sector retrolenticular es esta. Son las únicas, ¿eh? Como habíamos visto, casi todas las vías, cuando veíamos las vías sensitivas, iba todo en el sector lentículo talámico. Lentículo talámico. Bueno. Ahora, después teníamos un sector sublenticular exclusivamente para vía auditiva, retrolenticular exclusivo para vía óptica. Y ahí llegamos, corteza visual, lóbulo occipital, ambos lados de la cisura calcarina, áreas 17, 18, 19 de Brodmann. El área 17 es el área visual, el área visual primaria. Y 18 y 19 es el área secundaria, lo mismo pasaba con la audición, que es justamente la que me permite, bueno, interpretar, reconocer lo que estoy viendo, la memoria visual. Eso era igual que la auditiva. Teníamos el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. También ahí teníamos la memoria auditiva. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tenemos un resumen del caminito de esta vía óptica. Recordamos, tenemos 3 partes en la retina. Los receptores en la segunda capa, conos y bastones. Primera neurona, células bipolares, sexta capa. Segunda neurona, células ganglionares en la octava capa. Los axones de esas células ganglionares conforman los nervios ópticos que salen de la órbita. Recuerden, cada nervio óptico está formado por fibras temporales y fibras nasales. El nervio óptico entonces se decusa, pero recuerden, solo decusan las fibras nasales. Del quiasma óptico se continúa con la cintilla o tracto, ven que acá dice tracto, con la cintilla o tracto óptico que está formado por las fibras temporales del mismo lado y las nasales del lado contrario. De ahí nos vamos a ir a la tercera neurona, lo que vemos de color amarillito, nos vamos al tálamo, cuerpo geniculado externo, y a través de esto que llamamos las radiaciones ópticas, nos vamos a la corteza visual, lóbulo occipital, rodeando la cisura calcarina. Yo no puedo decir segunda neurona, células ganglionares, tercera neurona, cuerpo geniculado externo. Tengo que aclarar, hablar del quiasma, hablar de la cintilla y recién puedo hablar de tálamo. ¿Estamos? Sí. Profe, cápsula interna, brazo posterior, región sublenticular, ¿eso? Esto es retrolenticular. Sublenticular es vía auditiva. Sí, perfecto. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hablar de justamente la vía de la iridoconstricción o lo que les dije hace un ratito, igual a miosis. Iridoconstricción igual a miosis. ¿Vía simpática o parasimpática? Parasimpática. Parasimpática. Esta va a ser una vía parasimpática. Entonces va a aparecer un núcleo que ya conocemos en esta vía, ¿sí? Muy bien, bueno, justamente lo que decimos, salimos a la claridad, un día de mucho sol como hoy, salimos a la calle y bueno, y eso va a pasar con nuestra pupila. La pupila se achica, por eso justamente, si nos hacen un fondo de ojo, en el fondo de ojo nos ponen unas gotitas que mantienen dilatada la pupila. Entonces cuando nos vamos, que terminó el estudio,
La pupila está dilatada, y nos molesta terriblemente la luz. Si tenemos anteojos oscuros, los ponemos. Y eso justamente brinda protección. Bueno, ¿cómo es el caminito? ¿Cómo va a ser el caminito de esta vía? Hay diferencias, no se confundan con la vía óptica, porque esto no es para visión, sino simplemente es para achicar o agrandar la pupila. Entonces, obviamente, la primera parte es como es de la vía óptica, ¿sí? O sea, los impulsos van a venir desde la retina, a través del nervio óptico, el quiasma, la cintilla, hasta ahí. Pero, ¿dónde comienza la vía? Bueno, entonces, acá tenemos el camino tradicional. Como yo les puse acá, algunas de estas fibras no van a hacer la vía óptica tradicional, sino que van a abandonar esta cintilla óptica y van a ir a hacer sinapsis con este núcleo que llamamos pretectal. La palabra tecto o tectal, ¿se acuerdan la vía? Tecto espinal. Tecto siempre tiene que ver con tubérculos cuadrigéminos o colículos. Los que están relacionados con la vista siempre eran los superiores. Eso va a estar ubicado cerca del colículo superior o tubérculo cuadrigémino superior, como les guste más. Como ya sabemos, a nivel, eso estaba en mesencéfalo. Entonces, como dijimos, algunas fibritas no van a hacer el caminito tradicional de cintilla óptica, tálamo, no, sino que van a ir a hacer sinapsis con este núcleo que está ubicado en el mesencéfalo, que es el llamado núcleo pretectal. ¿Sí? Es lo que vemos acá, ¿ven? Algunas fibritas acá, ¿ven? Acá está viniendo justamente por la cintilla y se van y vienen ¿a dónde? Al mesencéfalo. Es lo que estamos viendo acá. Ese es el núcleo pretectal. ¿Cómo sigue la vía? Bueno, vamos a seguir en mesencéfalo. La vía va a continuarse con este núcleo que conocemos, un núcleo parasimpático, que es el núcleo iridio constrictor. Era el núcleo del tercer par, que también tenía nombre propio, que no hace falta que lo conozcan. ¿Sí? De este núcleo pretectal en mesencéfalo, esta vía va a continuar justamente con el núcleo iridio constrictor del tercer par. ¿Sí? Muy bien. Los axones, entonces, de este núcleo, junto con este par craneano, el tercer par, van a ingresar en la órbita. Justamente, los axones de ese núcleo, con el tercer par, van a ingresar en la órbita y una vez que están en la órbita, van a hacer sinapsis con ese ganglio que ya habíamos nombrado, ¿se acuerdan? Cuando vimos la semana pasada que veíamos autónomo, justamente decíamos que tenían que ir en busca de un ganglio parasimpático. Bueno, el ganglio parasimpático es el ganglio ciliar, que está ubicado en la órbita. Se forman estos nerviecitos que se llaman nervios ciliares cortos y son los que van a producir la miosis. Entonces, repasemos. Parece complicado, pero no lo es, Repasamos entonces. Teníamos la vía óptica, se formaba la cintilla óptica, que ella hace su camino y se va a tálamo. Bueno, para que se produzca la miosis, tenemos que algunas fibritas, algunas de estas fibritas abandonan la cintilla óptica y se van al mesencéfalo. Se van a ir al mesencéfalo en vez de ir a tálamo. Se van al mesencéfalo. Ahí van a hacer sinapsis con un núcleo que está en el tubérculo cuadrigémino superior o colículo superior. Ese es el núcleo pretectal. Y de ese núcleo que está en mesencéfalo a nivel del tubérculo cuadrigémino superior, va a ir a hacer sinapsis con el núcleo iridio constrictor, que pertenece al tercer par. Si repasan sistema parasimpático, decíamos que estos pares craneales que tenían función parasimpática iban en busca de un ganglio parasimpático
que estaba ubicado muy cerquita de la función que iba a cumplir. Entonces, este núcleo iridio-constrictor ingresa en la órbita, pegadito al tercer par, y ahí hace sinapsis con este ganglio parasimpático, que es el ganglio ciliar. Se forman estos nerviecitos que se llaman ciliares cortos, van a ir al iris, estos nerviecitos van a llegar al iris, y eso es lo que produce la miosis. Entonces, la miosis es una función parasimpática. No pongan tálamo, no metan corteza, no tienen eso nada que ver. De la cintilla óptica nos vamos al mesencéfalo y del mesencéfalo nos vamos al ojo, a la órbita. Ese es el camino. Acá tenemos un resumencito, entonces el estímulo es mucha luz. Entonces recuerden, algunas fibras se van de esa cintilla óptica y nos vamos a mesencéfalo, colículo superior, núcleo pretectal. De allí va a ser sinapsis con un segundo núcleo también ubicado en mesencéfalo, adosado al tercer par, el iridio constrictor. Y de ahí ingresa en la órbita y en busca de este ganglio parasimpático, el ganglio ciliar, que forma los nervios ciliares cortos. Le dan inervación a estas fibras circulares del iris, produciendo la miosis. Muy bien. Nos vamos a la vía opuesta, la vía de la iridodilatación. Esta es una vía simpática. Esto va a ser simpático. Muy bien, y acá todo lo contrario, una luz débil, la calle está muy oscura, estoy en casa, apago la luz, me voy a dormir. Entonces, la pupila se dilata tratando de captar la mayor cantidad de rayos lumínicos. Esto es midriasis y es una función entonces del sistema simpático. Muy bien, ¿dónde comienza entonces esta vía? Bueno, esta vía comienza otra vez. Nos vamos a mesencéfalo. Otra vez, colículo superior o tubérculo cuadrigémino superior. Los axones van a bajar por el tronco encefálico. Ya puede ser formando parte de lo que llamamos la formación reticular, formando parte justamente de la vía tectoespinal, como ya habíamos visto. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Esto es simpático. Entonces, ¿se acuerdan que siempre hablábamos de neuronas preganglionares, posganglionares? ¿Dónde estaban las neuronas preganglionares en el simpático? En asta lateral de médula. ¿Se acuerdan que decíamos la columna? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Bueno, muy bien. ¿Dónde están? Esto está en los primeros segmentos, entre C8 a T1. Ahí, bien arriba. Ahí vienen. Ahí estaría lo que decíamos las neuronas preganglionares. ¿Y a dónde tenían que ir? Tenían que ir a hacer sinapsis en busca de las neuronas posganglionares. ¿Se acuerdan y dónde decíamos que estaban? Y en la cadena simpática a cada lado de la columna vertebral. Bueno, van a ingresar a la cadena simpática y van a ir a hacer sinapsis con la cadena simpática cervical. Tenían un trayecto ascendente en busca de la cadena simpática cervical, principalmente el ganglio cervical superior. ¿No se acuerdan? Bueno, pero es cadena simpática cervical. Esto es bien simpático, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. La neurona preganglionar hasta lateral de médula, puntualmente es a nivel de C8T1, ingresamos a la cadena simpática,
un trayecto ascendente en busca de la cadena simpática cervical. Puntualmente es el ganglio cervical superior. Muy bien, tenemos que ingresar al cráneo. Entonces, como vemos acá en el dibujito, ¿por dónde vamos a ingresar al cráneo? Fíjense, ¿qué tengo acá? Carótida interna. Entonces vamos a aprovechar y vamos a ingresar con la carótida interna al cráneo. Fíjense, ahí vemos muy bien. ¿Ven las fibritas? Ingresamos entonces junto con la carótida interna al cráneo y los axones de estas neuronas se van a adosar a una de las ramas del trigémino, que es el nervio oftálmico, y así vamos a llegar a la órbita. Y ahí se van a formar, recién vimos que eran los nervios ciliares cortos. Bueno, acá se van a formar los nervios ciliares largos. Vamos a llegar al iris. Y vamos a darle inervación justamente al músculo dilatador del iris o músculo dilatador de la pupila. Y así se produce la midriasis. ¿Sí? Esta es más compleja que la anterior. Entonces, repasamos. ¿Dónde arranca esta vía? Otra vez, mesencéfalo, colículo o tubérculo cuadrigémino superior. Estamos en mesencéfalo. Tenemos que ir a médula. Y a médula podemos llegar a través de la formación reticular. ¿Se acuerdan? Teníamos los haces retículo-espinales o a través de los haces tectoespinales. Nos vamos hasta lateral de médula, donde teníamos las neuronas autónomas. Nos vamos hasta lateral de médula, puntualmente sector T8, T1. Ahí estaría la neurona preganglionar. Va a hacer sinapsis con la cadena simpática. Ingresamos en la cadena simpática y vamos en busca de los ganglios cervicales, de la cadena simpática cervical, puntualmente del ganglio cervical superior. Tenemos que ingresar al cráneo porque tenemos que llegar hasta el iris. Entonces, aprovechamos que la carótida interna está ahí cerquita y junto con la carótida interna nos introducimos en el cráneo, obviamente por el conducto carotidio. ¿Cómo voy a llegar a este ojo? Bueno, nos vamos a pegar al nervio oftálmico. Ahí estamos viendo, miren, ese es el ganglio trigeminal, ahí están las ramas. Bueno, nos vamos a adosar, a pegar al nervio oftálmico y llegamos a la órbita. Ahí se van a formar los nervios ciliares largos, que son los que le van a dar inervación a este músculo, justamente dilatador de la pupila, dilatador del iris. A mí me gusta más decirlo en realidad dilatador de la pupila, porque lo que se dilata es la pupila, no el iris, pero bueno, muchos lo llaman así, y así se produce la midriasis. Ahí tenemos un resumencito entonces, como dijimos recién, todo el caminito. Un resumencito de lo dicho recién. Esta es la vía entonces de la meiosis y la midriasis. Nadie se va a sentar y le van a preguntar una de estas dos vías. Esta vía ya es una pregunta más finita para hacer, es algo más puntual, para ver hasta dónde estudió el alumno. Bueno, y con esto terminaríamos entonces visión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estas dos vías vuelvan a leer tranquilitos, son los que le va a dar más trabajo de todo lo que hemos visto, son estas dos vías, sobre todo esta última es un poquito más complicada. Creo que con el dibujito ahí la pueden entender bien. Cualquier duda me preguntan la semana que viene. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Está? Bueno. Bueno.
Bueno, entonces ahora nos queda hablar brevemente del gusto. Bueno, todos sabemos lo que es el gusto, no hace falta aclarar nada. Y como yo les había dicho en la clase pasada, que el olfato estaba en relación con el gusto y el gusto tiene que ver también con el olfato. Están los dos hay una íntima relación siempre entre gusto y olfato. Y hay 4 tipos de sabores, pero no es que toda la lengua capta el mismo sabor. Acá tienen un dibujito muy claro, ¿ven? El sabor dulce es captado por bien lo que es la punta de la lengua. El sector salado por el sector lateral de la lengua, pero más anterior. En cambio, el ácido es el sector lateral de la lengua, pero más posterior. Y el sector amargo, ven acá coloreado en verde, está bien atrás de todo. Después, obviamente, tenemos combinaciones de sabores, pero estos son los cuatro sabores clásicos: dulce, salado, ácido o amargo. Hay un detalle muy importante, ahora que empieza el calorcito, dentro de poco ya llega la primavera, y uno empieza a tomar algún helado. Bueno, quiero que hagan una prueba y van a notar la diferencia. No es lo mismo comer un helado con cucharita que tomar el helado directamente pasando la lengua por el helado. Fíjense que va a ser mucho más rico si paso la lengua por el helado que si me lo como con cucharita. ¿Por qué? Porque si yo lo como con cucharita, el helado no lo pongo en la punta de la lengua. Lo pongo más atrás. Y lo que capta el dulce está delante de todo. Entonces, al pasar la lengua por el helado, van a notar la diferencia. Entonces, tarea para el próximo helado que tomen. Prueben pasar directamente la lengua por el helado y prueben tomarlo con cucharita y díganme si no hay una diferencia muy notable. Así que tarea, como les digo siempre, todo tiene una respuesta anatómica. ¿Sí? Entonces recuerden, el dulce en la punta de la lengua, el salado en el sector lateral pero anterior, el ácido en el sector lateral pero posterior, y bien en el fondo, allá atrás de todo, el sector amargo. Bueno, vamos a ver la vía gustativa. Hay parte que ya lo sabemos. ¿Cuáles eran los pares craneanos que tenían que ver con el gusto? 7 y 9. Y nos falta uno. Y el vago también. Muy bien, el 7, el 9 y el 10. Otra vez, receptores, como siempre, receptores. Los receptores son los llamados botones o corpúsculos gustativos que están ubicadas en las diferentes papilas que tenemos en la lengua. ¿Ven? Fíjense, acá tenemos las distintas papilas, eso lo verán en histología, caliciforme, fungiforme, filiformes, eso no nos interesa demasiado, pero ahí podemos ver de colorcito blanco, en las distintas papilas están estos botones o corpúsculos gustativos que son los receptores del gusto. Cada botón gustativo va a ser sensible a los diferentes sabores, teniendo en cuenta, como les dije recién, la ubicación. La ubicación, entonces, de estas papilas y con qué tiene que ver lo que les decía recién, en la punta del dulce, en el fondo amargo, ¿sí? Entonces, receptores, los llamados botones o corpúsculos gustativos que se ubican en las papilas. Y bueno, lo que les preguntaba recién. Esta vía, entonces, va de la mano de estos 3 pares craneanos. Entonces, primera neurona. Y esto habíamos nombrado algo también la otra semana. Primera neurona, entonces, ganglios anexos a los pares craneanos que tienen que ver. Para el facial, el ganglio geniculado, ahí va a estar la primera neurona. Para el glosofaringio, ganglios sensitivos, superior e inferior.
y para el vago el llamado ganglio plexiforme. Entonces, primera neurona, ganglios anexos a los pares 7, 9 y 10. Si ya se cansaron de tanto ganglio, no se acuerdan el nombre, por lo menos recuerden eso. Ganglio anexo a los pares 7, 9 y 10. Muy bien. La prolongación periférica de la neurona, del facial, como sabemos, el facial, ¿qué decíamos? Inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua a través de una ramita que se llama nervio de la cuerda del tímpano. 2/3 anteriores. Tercio posterior de la lengua, decíamos cuando veíamos los pares, el gusto del tercio posterior. Eso es glosofaringio. Y el vago es el sector bien más posterior de la lengua, el extremo dorsal, pero el detalle más importante del vago, esto que estamos viendo ahí atrás, es el cartílago epilotis. El cartílago epilotis es un cartílago de la laringe. Cuando nosotros estamos hablando, como ahora, el cartílago está levantadito. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy comiendo, ¿por qué está levantado? Porque tiene que pasar aire. Yo estoy hablando, tiene que pasar el aire, entonces está levantado. Cuando yo estoy masticando y voy a tragar, lo que trago, el bolo alimenticio, tiene que ir a la faringe. La laringe forma parte del aparato respiratorio y de la fonación. Entonces, el cartílago de epiglottis, ¿qué hace? Se curva. Se curva y tapa la entrada a la laringe. El vago, si yo estoy masticando, el tema es cuando si estoy solo no me pasa nunca. Ahora si yo estoy con alguien, estamos comiendo, charlando, el cartílago de epiglottis pobre está haciendo todo el tiempo esto. Estoy hablando, se levanta, trago, tengo que bajar. Entonces, en algún momento puede pasar alguna partícula de comida que llega al epiglottis. Entonces, el vago detecta eso y empiezo a toser. Uno dice, me atraganté. Empiezo a toser porque las partículas de comida no pueden ir a la laringe. Me ahogo. Por eso empiezo a toser. De eso es responsable el vago. De este reflejo tusígeno. Esa es la función. Tiene algo de gusto, perfecto, pero la función más importante es la del reflejo tusígeno. Por eso no se olviden que está ubicado en epiglotis también. ¿Qué es epiglotis? Un cartílago de la laringe que veremos ahora en esplagno en detalle. Muy bien. La segunda neurona, entonces, la prolongación de estas neuronas que vimos, la prolongación central, o sea, los axones, van a ingresar al bulbo y hacen sinapsis, recuerdan, con el núcleo gustativo del fascículo solitario. ¿Qué pares lo compartían? El 7, el 9 y el 10. Y de ahí, como siempre, tengo que ir a la corteza gustativa. Corteza gustativa, ¿dónde estaba? Era el lóbulo de la ínsula, ese lóbulo que estaba escondido en el fondo de la cisura lateral. Entonces, la tercera neurona va a estar en el núcleo ventro-póstero-medial. Núcleo ventro-póstero-medial. ¿En qué otra vía vimos este núcleo ventro-póstero-medial? Trigeminal. Muy bien. Felicitaciones. Perfecto. En la vía trigeminal. Muy bien. Pues siempre se acuerdan que era núcleo ventro-posterolateral, las vías sensitivas. Y yo les dije, ojo, la trigeminal cambiamos de núcleo. Bueno, es el mismo que aparece en la vía gustativa. Y de ahí, como siempre, nos vamos por brazo posterior de cápsula interna y llegamos al lóbulo de la ínsula. Ahí podemos ver, como vimos, qué sector tenía que ver. Como dijimos, ya lo sabíamos, 2/3 anteriores el facial, tercio posterior el glosofaringio. Ven, acá está el epiglotis, el vago, segunda neurona, dijimos núcleo del fascículo solitario en bulbo, y después, como siempre, estamos en bulbo, trayecto ascendente, tálamo, núcleo ventroposteromedial, nos vamos a corteza del lóbulo de la
ínsula. Si les preguntan, es lo mismo que olfato. Si les preguntan algo de olfato, de gusto, les van a tomar la vía. Nadie les va a preguntar otra cosa. ¿Estamos? Un detalle importante que se suelen confundir. Sentido del gusto. ¿Ven la nena como toma el helado? Háganme caso. Nunca con cucharita. ¿Mm? Bien. Y si me muerdo la lengua, tomo un café que estaba muy caliente, ¿son los mismos pares o cambiamos de par? No, es otro par, sí. Pares diferentes. Cambiamos, profe. Es otro par. ¿Y qué par es? El trigémino. Quinto par. Muy Quinto bien, par. el trigémino, perfecto. El nervio trigémino, muy bien. Ojo con eso que suelen confundirse puntualmente. Va a ser, sí, la rama mandibular y para más detalle el nervio lingual. Justamente hay un nervio lingual, por eso es un detalle, pero es la rama mandibular del trigémino. Ojo con eso, que a veces le aparece alguna pregunta, y uno asocia, lengua, gusto. No, 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 eso no es gusto, es justamente temperatura, tacto, dolor de la lengua. ¿Estamos? Ojo con eso que es importante. Bueno, eso sería entonces todo. Con esto terminamos, terminamos todos los temas de neuroanatomía. Se acabó, no hay más nada. Ya ahora solo nos queda estudiar y repasar.